Stonehenge, la pirámide de Keops, Göbekli Tepe, ¿qué tienen en común todos estos lugares? Tienen miles de años y todavía no los entendemos del todo. Pero lo que los científicos acaban de descubrir nos indica que quizá tengamos que reescribir por completo la historia de la humanidad. Hoy vamos a echarle un vistazo y empezamos ya mismo. Escribidme directamente lo que pensáis. ¿Fue la historia de la humanidad muy diferente de lo que creemos? Tengo muchas ganas de conocer vuestras opiniones. Y si aún no os habéis suscrito a mi canal, este sería el momento perfecto. Los que ya os hayáis suscrito, ayudad mucho al vídeo dándole a me gusta. 5000 me gusta deberían impresionar debidamente al algoritmo de YouTube. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues vamos a empezar con un lugar que lleva siglos volviendo locos a los investigadores. Stonehenge. Stonehenge está formado por diferentes tipos de piedra. Las más grandes son las llamadas piedras de Sarsen, que proceden de los alrededores. Luego están las piedras azules, que vienen de Gales a unos 230 kilómetros de distancia. Y por último, la Altar Stone, un bloque de arenisca de 6 toneladas. Esta Altar Stone es especialmente misteriosa, ya que los investigadores no descubrieron hasta 2024 que procede de Escocia a más de 700 kilómetros de Stonehenge. Esto plantea la pregunta, ¿cómo llegó esta piedra hasta allí? Había dos teorías enfrentadas. La primera teoría sostiene que los pueblos del Neolítico transportaron las piedras con un esfuerzo increíble, quizás sobre troncos de árboles o en balsas. La segunda teoría parece más plausible a primera vista. Los glaciares habrían empujado las piedras hacia el sur durante la edad de hielo y las habrían depositado en el sur de Inglaterra como los llamados blocks erráticos. Nuestros antepasados de la edad de piedra simplemente habrían encontrado las piedras y las habrían utilizado allí mismo. Esta teoría de los glaciares tenía sus defensores. Al fin y al cabo, hubo varias glaciaciones en el Pleistoceno. Pero ¿es eso cierto? Un equipo de investigación de la Universidad de Curtin, en Australia, se planteó precisamente esta pregunta y se les ocurrió una idea brillante para responderla. Si los glaciares realmente hubieran transportado rocas macizas desde Escocia o Gales hasta el sur de Inglaterra, tendrían que haber dejado un rastro mineralógico claro, pequeños granos en su camino hacia el destino que se podrían datar con precisión. Así que los investigadores se pusieron manos a la obra, recogieron muestras de los ríos que rodean Stonehenge y analizaron los granos minerales que contenían. Los cristales de zircón resultaron especialmente interesantes. El zircón es uno de los materiales más resistentes de la Tierra y puede conservarse durante millones de años. En los modernos laboratorios de la Universidad de Curtin, los investigadores realizaron mediciones precisas y analizaron la edad de los cristales de zircón. Encontraron en las arenas fluviales de los alrededores de Stonehenge cristales de zircón con edades comprendidas entre 3,4 y 285 millones de años. Esta edad encaja perfectamente con las rocas del norte de Gran Bretaña, más concretamente con la llamada corteza laurenciana. Pero, y este es el kit de la cuestión, estos cristales no proceden del transporte directo de los glaciares, sino que se han dispersado a lo largo de largos periodos de tiempo por la erosión natural y la acumulación de sedimentos. Esto hace que la explicación alternativa, según la cual fueron los humanos quienes movieron las piedras, resulte mucho más plausible. El estudio demuestra claramente que la composición mineralógica de los sedimentos que rodean Stonehenge no es compatible con la hipótesis glaciar. Si enormes corrientes de hielo hubieran empujado realmente bloques de roca desde Escocia o Gales hasta el sur de Inglaterra, habría que encontrar allí un rastro característico de cristales de zircón de unos 464 millones de años de antigüedad. En cambio, los datos muestran que los granos minerales proceden de sedimentos reubicados localmente, principalmente de la formación Tarnet, una capa rocosa del Paleoceno temprano en la cuenca de Londres. Estos sedimentos se han redistribuido una y otra vez a lo largo de millones de años, pero no por culpa de los glaciares. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo movieron exactamente los bloques de piedra en aquella época. Hay quien dice que las piedras podrían haber llegado navegando desde Escocia o Gales, o que podrían haber sido transportadas por tierra haciendo rodar troncos de árboles. Imagina que tuvieras que transportar una piedra de 6 toneladas a lo largo de 700 kilómetros sin tecnología moderna, sin grúas, sin camiones, sin carreteras en el sentido moderno, solo fuerza muscular, cuerdas, quizá balsas y mucha perseverancia. La gente de la edad de piedra temprana debió de tener una motivación increíble para afrontar este reto. Esto sugiere que estos lugares tenían un significado especial para los constructores. Quizás los lugares de origen de las piedras eran lugares sagrados o tenían un significado espiritual. El esfuerzo que se dedicó a traer precisamente estas piedras demuestra claramente que Stonehenge era más que una simple construcción práctica. Esto explica que el complejo probablemente tuviera varios propósitos, como templo, como calendario, quizá incluso como lugar de reunión para celebrar fiestas. Plantear y responder a este tipo de preguntas requiere diferentes conjuntos de datos y este estudio añade una pieza importante al rompecabezas en el panorama general.
Pasemos a otra construcción milenaria, la pirámide de Keops. Se cree que tiene unos 4600 años, es famosísima y en realidad está bastante bien datada. En realidad, imaginaos que todo lo que creemos saber sobre las pirámides fuera falso. Según la doctrina dominante, la pirámide de Keops se construyó hace unos 4600 años. Alberto Donini, ingeniero de la Universidad de Bolonia en Italia, ha presentado un controvertido estudio que afirma que la pirámide de Keops podría haber sido construida hace mucho más de 20.000 años. Pero, ¿cómo llega Donini a esta afirmación? Su método se llama método de erosión relativa o REM por sus siglas en inglés. La idea básica es relativamente sencilla. Donini ha medido la erosión, es decir, el desgaste de las piedras. Concretamente, comparó el grado de desgaste de las piedras que han estado expuestas a la intemperie desde la construcción de la pirámide con el de piedras que llevan al descubierto solo unos 675 años. ¿Por qué 675 años? Al principio, las pirámides estaban revestidas con losas de piedra caliza, lisas y blancas que, según se dice, brillaban de verdad al sol. Pero luego llegó el devastador terremoto de Creta en el año 1303, que también sacudió Egipto y desprendió muchas de esas losas de revestimiento. En las décadas siguientes, estas piedras se retiraron sistemáticamente y se usaron para la reconstrucción de El Cairo. Hoy en día solo se conservan unos pocos bloques de revestimiento en la base de la pirámide de Keops y cerca de la cima de la pirámide de Kefren. Donini ha examinado ahora las piedras que se encontraban bajo este revestimiento y que solo llevan al descubierto unos 675 años. Las ha comparado con las piedras vecinas que han estado expuestas permanentemente al viento, a la intemperie y a la arena desde la construcción de la pirámide. Su razonamiento es el siguiente: si sé cuánto se ha desgastado una piedra en 675 años, puedo calcular, a partir de la relación con el desgaste total, cuánto tiempo lleva la otra piedra expuesta a los elementos, es decir, la edad real de la pirámide. Donini ha realizado mediciones en 12 puntos diferentes, principalmente alrededor de la base de la pirámide de Keops. En ellas estudió dos tipos de erosión. Por un lado, la llamada erosión por picaduras, es decir, pequeñas hendiduras y agujeros en la roca, y por otro, el desgaste uniforme, en el que toda la superficie se desgasta de manera homogénea. Sus cálculos arrojaron valores en parte espectaculares. En algunos puntos de medición se obtuvo una antigüedad de 50.000 años, en otros solo unos 5.700 años. A partir de la media de los 12 puntos de medición, llegó finalmente a una antigüedad de 24.941 años. Si eso fuera cierto, estaríamos ante una civilización avanzada totalmente desconocida, capaz de crear tales obras maestras arquitectónicas hace ya más de 20.000 años. Pero antes de que nos lancemos a tirar todos nuestros libros de historia, deberíamos analizar el tema con un poco más de espíritu crítico. Y es que el estudio de Donini tiene algunos puntos débiles que él mismo reconoce en parte. En primer lugar, el método parte de la base de que la erosión es constante, es decir, que una piedra se desgasta siempre la misma cantidad por siglo, pero en realidad no es así. Hace milenios el clima en Egipto era mucho más húmedo que hoy. Más humedad significa también más erosión. Así que si las piedras se desgastaron más rápido en el pasado que en los últimos 675 años, eso llevaría a una sobreestimación masiva de la edad. En segundo lugar, las pirámides estuvieron parcialmente cubiertas de arena durante largos periodos de tiempo. La Esfinge, por ejemplo, estuvo enterrada hasta el cuello en la arena del desierto durante siglos. Pero si partes de la base de las pirámides también estuvieron temporalmente cubiertas de arena, quedaron protegidas de la erosión. Y eso también desbarataría por completo el cálculo. En tercer lugar, el propio Donini admite que el turismo de masas moderno ha acelerado enormemente el desgaste. Miles y miles de personas caminan a diario alrededor de las pirámides. A esto se suman la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. Todos ellos son factores que no existían en la antigüedad. Y en cuarto lugar, ya disponemos de métodos muy fiables para determinar la antigüedad de las pirámides. Por un lado, la arqueología clásica, como los hallazgos de cerámica, por ejemplo. Toda la cerámica que encontramos en Giza se parece a la de la época de Keops, Kefren y Miserino, los reyes que construyeron estas pirámides en la cuarta dinastía. Por otro lado, tenemos la datación por radiocarbono. Este método se ha aplicado a semillas y material vegetal encontrados dentro y alrededor de las pirámides. Y sorpresa, la datación por radiocarbono confirma con bastante precisión lo que los arqueólogos también habían estimado. Las pirámides se construyeron alrededor del 2600 a.C. Estos métodos consolidados son muy fiables y, diría yo, incluso más fiables que la medición de la erosión, que puede verse influida por tantos factores. El propio Donini admite que sus resultados solo indican el orden de magnitud de la época de construcción, no una fecha precisa. Y sí, siento tener que hacer de aguafiestas otra vez. Aún así, me parece interesante que alguien se plantee métodos de datación alternativos.
Y ya que estamos en Egipto, echemos un vistazo más de cerca a la ubicación de las pirámides de Giza. Como ya sabes, la velocidad de la luz no es un número cualquiera, sino una de las constantes más fundamentales de nuestro universo. En el vacío es exactamente de 299.792.458 metros por segundo y nada puede moverse más rápido. La luz misma, es decir, los fotones, alcanzan exactamente esta velocidad, sin importar de qué dirección vengan o quién los mida. Este límite también se aplica a cualquier forma de información en el universo. Es, por así decirlo, el límite de velocidad absoluto de la realidad. Y ahora viene lo bueno. La posición en latitud de la pirámide de Keops coincide exactamente con esta constante natural. Pero como siempre, tengo que volver a hacer de aguafiestas. Para empezar, los antiguos egipcios no medían las distancias en metros como hacemos hoy en día. Si los egipcios hubieran medido la velocidad de la luz, lo habrían hecho en el, que es aproximadamente el doble de largo que nuestro metro. Con ese valor, estaríamos en algún lugar del oeste de Rusia. Además, nuestro sistema moderno de indicar la ubicación de los lugares en la Tierra mediante la latitud en grados decimales tampoco surgió en la antigüedad, sino en la segunda mitad del siglo XX. Y la posición de la pirámide tampoco encaja del todo. La Gran Pirámide no es un punto, es una construcción gigantesca. Dependiendo del lado desde el que se mida, se obtienen latitudes ligeramente diferentes. En resumen, hay que ajustar un poquito la cifra para que encaje. Que los antiguos egipcios conocieran el valor exacto de la velocidad de la luz no solo sería impresionante, sino que sería prácticamente imposible, pero lo que es realmente fascinante y lo que te voy a enseñar ahora no es una teoría de internet, es ciencia de vanguardia. ¿Conoces la pirámide de Miserino? Es la más pequeña de las tres grandes pirámides de Giza. Con una altura original de unos 65 metros, sigue siendo una construcción monumental. Pero en comparación con sus gigantescas vecinas, parece más bien insignificante. Mientras que la de Keops se examina regularmente con tomógrafos, drones y todo tipo de juguetes de alta tecnología, la pirámide de Miserino ha quedado un poco al margen del interés. La red de investigación Scant Pyramids quería cambiar eso y lo que han descubierto es impresionante. La parte este de la pirámide de Miserino está revestida con bloques de granito. En realidad, se había planeado revestir todo el exterior con ellos, pero por razones desconocidas, solo se conservaron las 7 filas inferiores. Entre estos bloques de granito hay dos zonas que están trabajadas de forma notablemente lisa y precisa, tan precisas como los bloques que rodean la entrada principal en el lado norte. ¿Podría haber allí una segunda entrada? Para averiguarlo, los investigadores recurrieron a todo un arsenal de métodos de medición no invasivos. Los investigadores utilizaron georradar, pruebas de ultrasonidos y como método decisivo la denominada tomografía de resistencia eléctrica. El principio es ingenioso. Se envían impulsos eléctricos débiles a través de la roca y se mide la intensidad de la resistencia eléctrica en distintos puntos. El aire conduce la electricidad peor que la roca sólida, por lo que una alta resistencia delata la presencia de un hueco. Y eso es precisamente lo que han mostrado los instrumentos de medición. Justo detrás de los bloques de granito especialmente pulidos del lado este, dos anomalías claras. Los investigadores las llaman simplemente A1 y A2. La anomalía. A1 tiene unas dimensiones aproximadas de 1,5 metros por 1 metro y comienza a unos 1,35 metros de profundidad. La A2 es algo más pequeña, de unos 90 por 70 centímetros y se encuentra justo debajo de la superficie. Ambas parecen estar llenas de aire, es decir, son cavidades ocultas en la pirámide de Miserino. Sin embargo, los métodos de medición tienen una profundidad de penetración limitada, por lo que aún no se puede decir hasta dónde se extienden estas cavidades en el interior de la pirámide. Son anomalías, no certezas. Aún no sabemos qué encontrarán exactamente los investigadores detrás de estos bloques de granito. Quizás un pasillo, quizás una cámara, quizás solo una irregularidad geológica, pero el mero hecho de que en el año 2026 sigamos sacando a la luz nuevos descubrimientos de un edificio de 4.500 años de antigüedad, un edificio que visitan millones de personas cada año, eso es lo realmente fascinante. Pero ahora dejamos Egipto y nos vamos a Turquía, más concretamente a Göbekli Tepe. Los monumentales círculos de piedra de allí tienen unos 11.500 años, más del doble que Stonehenge, y son más antiguos que las pirámides. Göbekli Tepe significa en turco colina abombada. Durante miles de años todo el mundo pensaba que no era más que una colina con ovejas pastando en ella. En la década de 1960, un equipo de antropólogos sospechó que se trataba de una especie de cementerio medieval. Durante casi 30 años nadie volvió a interesarse por esa colina, hasta que en 1994 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt leyó los antiguos informes y se quedó intrigado. En 1995, Schmidt comenzó las excavaciones junto con 5 colegas. Bajo la superficie de la colina encontraron enormes columnas de piedra en forma de T. Algunas de ellas medían más de 5 metros de altura y pesaban hasta 10 toneladas. Y estaban talladas con gran arte, decoradas con relieves de zorros, leones, escorpiones, serpientes y aves.
Los investigadores encontraron herramientas de piedra, pero ningún indicio de asentamientos. En su lugar descubrieron decenas de miles de huesos de animales salvajes. La datación por radiocarbono reveló que estas estructuras tienen unos 11.500 años. Eso es el doble de antiguo que Stonehenge, el doble de antiguo que las pirámides de Giza. Según todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad, Göbekli Tepe ni siquiera debería existir. Stonehenge fue construido por agricultores sedentarios, las pirámides por una sociedad agrícola, y entonces apareció Göbekli Tepe y destrozó por completo las teorías habituales, porque fue construido por cazadores y recolectores, por personas que no se habían establecido de forma permanente, que ni siquiera tenían herramientas de metal. Klaus Schmidt estaba convencido. Se trata de un centro religioso al que peregrinaban grupos nómadas de toda la región para celebrar allí rituales. Pequeños grupos de cazadores-recolectores crearon estos monumentales círculos de piedra con columnas que pesan 10 toneladas, sin animales de carga, sin herramientas de metal, solo con fuerza muscular y destreza. Schmidt descubrió que el yacimiento consta de varias capas. La más antigua data de entre el 8300 y el 7500 a.C. y está formada por grandes estructuras circulares. La capa más reciente es unos 1000 años más joven y presenta estructuras rectangulares más pequeñas. Al parecer, las estructuras más antiguas fueron enterradas a propósito. Alguien enterró estos enormes círculos de piedra bajo toneladas de tierra. Lo más fascinante es su disposición geométrica. En 2020, los investigadores analizaron la arquitectura con algoritmos informáticos y descubrieron que 3 de los círculos de piedra forman un triángulo casi perfecto con lados de 19 metros de largo. El propio Schmidt creía que Göbekli Tepe era un centro de peregrinación al que acudían personas de toda la región. Las decenas de miles de huesos de animales que se encontraron, tal vez restos de sacrificios rituales o pruebas de grandes banquetes o ambas cosas. Cuando en 2017 se decidió construir una enorme cubierta protectora sobre el yacimiento, los arqueólogos tuvieron que excavar mucho más profundo que nunca y encontraron algo inesperado: pruebas de viviendas y de un asentamiento permanente, una enorme cisterna, canales para el agua de lluvia y miles de herramientas para el procesamiento de cereales. ¿Significa eso que la idea original era errónea? No, porque los constructores de Göbekli Tepe aún no vivían en una sociedad agrícola, aunque experimentaban con plantas. Seguían siendo principalmente cazadores-recolectores. Göbekli Tepe fue posiblemente un último intento de una sociedad de cazadores-recolectores por conservar su modo de vida, mientras que otros grupos ya domesticaban animales y cultivaban plantas. De hecho, muchos de los animales representados ni siquiera eran autóctonos de la zona. Eran criaturas especiales, simbólicamente importantes. Los arqueólogos turcos han encontrado entre tanto docenas de yacimientos similares en la región, todos con pilares en forma de T de la misma época. Lo que todos estos yacimientos tienen en común: en algún momento fueron enterrados a propósito y abandonados. Quizás nunca sepamos por qué ocurrió eso. En 2017, 2 investigadores afirmaron que las representaciones de animales coinciden con las constelaciones y que la piedra del buitre podría ser un sello con la fecha de un impacto de cometa hace 13.000 años. Tras más de 25 años de excavaciones, sin embargo, hay más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué rituales llevaban a cabo? ¿Por qué construyeron estas estructuras para luego enterrarlas? Pero una cosa sabemos: estas personas se parecían más a nosotros de lo que pensábamos. Tenían sociedades complejas, creencias religiosas, visiones artísticas y crearon algo que perduraría 11.500 años. Y para terminar, un hallazgo arqueológico que quizás sea el más misterioso de todos. En la cueva de Tarka Kori, al suroeste de Libia, en pleno Sáhara actual, los arqueólogos descubrieron varias momias. No eran momias cualquiera, sino los cuerpos momificados de 2 mujeres que vivieron hace unos 7.000 años. Lo más alucinante es que estas momias no fueron momificadas artificialmente, sino que el calor seco del desierto las conservó a la perfección. Las 2 mujeres eran pastoras de la llamada era neolítica pastoral. En aquella época, cuando el Sáhara aún era verde, estas personas vivían en un mundo totalmente diferente al que podemos imaginar hoy en día. Un equipo dirigido por Nada Salem, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ha analizado el ADN de estas momias, y lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. El ADN no coincide con ningún grupo poblacional actual. Normalmente el ADN se degrada muy rápido en climas cálidos y secos. Por eso sabemos tan poco sobre la historia genética de la evolución humana en el Sáhara. Pero estas 2 mujeres se conservaron tan bien que los investigadores pudieron extraer suficientes fragmentos
fragmentos de ADN. A partir de una raíz dental y 2 fragmentos de peroné, analizaron millones de marcadores genéticos. El ADN muestra que estas personas de Takakori pertenecen a un linaje norteafricano totalmente desconocido. Este linaje se separó de los linajes africanos subsaharianos hace unos 60.000 años, es decir, más o menos al mismo tiempo que los humanos modernos abandonaron África. Los habitantes de Takakori permanecieron entonces casi completamente aislados. Hace unos 14.500 y 5.000 años, el Sáhara se transformó, gracias a las fuertes lluvias monzónicas, en un enorme paisaje de sabana con lagos, ríos y praderas. Donde hoy solo hay arena, en aquel entonces vivían personas, animales salvajes y grandes manadas de ganado. Las pinturas rupestres muestran incluso grupos nadando y cazando. Este clima húmedo convirtió al norte de África en un corredor habitable que hizo posible la migración, la ganadería y las primeras culturas. Y a pesar de este entorno verde, apenas hubo intercambio genético entre el norte de África y la región subsahariana. ¿Cómo es posible? Los investigadores tienen una teoría. El Sáhara era verde, pero no uniforme. Había diferentes ecosistemas, praderas, humedales, bosques, lagos, montañas, sabanas, y esta diversidad probablemente condujo a hábitats fragmentados. Junto con las barreras sociales y culturales, así como la estructura espacial de la población, esto limitó el flujo genético. Sin embargo, los científicos pudieron encontrar una influencia genética. Los Takakori tienen ADN neandertal, mucho menos que otras poblaciones fuera de África, sí, pero bastante más que los genomas subsaharianos actuales. Esto demuestra que, aunque este grupo estaba aislado, no estaba completamente aislado. Aparte de esta pequeña influencia genética neandertal, vivían principalmente aislados de otras poblaciones. Y a pesar de este aislamiento y de la falta de intercambio genético, hubo influencia cultural y tecnológica. En el yacimiento ya hay indicios de ganadería de hace 8.300 años, una de las pruebas más antiguas del Sáhara Central. Sin embargo, el ADN muestra que este modo de vida no surgió a raíz de grupos inmigrantes, sino que se extendió sobre todo culturalmente. Así que vemos que la cultura y los genes no siempre viajan juntos. ¿Y qué fue de esta gente? El Sáhara Verde se secó hace unos 5.000 años. La creciente sequía obligó a la gente a migrar hacia el norte, al Mediterráneo o hacia el sur, a la zona del Sahel. El rastro genético todavía se encuentra hoy en día en los pastores Fulani. Un grupo de pastores Fulani de 8 países del Sahel muestra una mayor afinidad genética con los Takakori. Esto significa que los descendientes de esta misteriosa población norteafricana siguen vivos hoy en día. Al final, se han mezclado con otros grupos. El descubrimiento es realmente notable desde el punto de vista histórico y tiene repercusiones en nuestra comprensión de la evolución humana. El Sáhara desempeñó un papel importante en la estructuración de las poblaciones africanas durante milenios, no solo como barrera, sino también como hábitat fragmentado con muchos nichos ecológicos diferentes. Y lo más alucinante es que, desde el punto de vista geológico, todo esto no ocurrió hace tanto tiempo. Y sin embargo, el pasado y la evolución de nuestra propia especie siguen siendo un gran misterio para nosotros hoy en día. Nuestro pasado es mucho más complejo y sorprendente de lo que jamás hubiéramos imaginado, y con cada nuevo descubrimiento queda claro que todavía solo estamos rascando la superficie. Si no queréis perderos ningún descubrimiento en el futuro, acordaos de suscribiros al canal ahora mismo y no dudéis en darle a me gusta para que lleguemos a los 5.000 y ahora viajamos a otra región apasionante, Siberia. En Rusia están apareciendo de repente cráteres gigantescos, algunos de más de 100 metros de profundidad. Parecen surgir de la nada y al hacerlo liberan algo del permafrost que podría resultar muy peligroso para nosotros. ¿Qué hay detrás de esto y qué significa para el futuro? Lo aclaramos en el vídeo que aparece arriba a la derecha. Abajo a la derecha, otro tema sobre el espacio y la ciencia. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense, chicos.